Buenas tardes, doctora. Así se ve. Sí, perfecto. Bueno, como a manera de introducción, eh, las dermatosis escamosas, pues son un grupo de enfermedades en donde las lesiones principales o elementales están conformadas por manchas eritematosas y escamas que pueden ser de diverso tipo. La escama en sí es una lesión que se puede presentar en diferentes dermatosis, sobre todo esta aparece al final de procesos inflamatorios. Sin embargo, existe un grupo de enfermedades en donde esta asociación de la mancha eritematosa más la escama de diverso tipo puede en ocasiones como meternos duda, porque se parecen mucho entre sí, pero sí hay cosas clave, tanto dentro de la historia clínica del paciente como en las lesiones que nos van a llevar hacia determinar qué diagnóstico se trata. Dentro de estas enfermedades tenemos a la psoriasis, la cual es sumamente característica y que es una de las enfermedades que en la dermatología presenta mayor cantidad de signos patognomónicos. De ahí tenemos a la dermatitis seborreica, a la pitiriasis rosada de Givert y a las eczemátides. Estas últimas, las eczemátides, no en todas las literaturas están mencionadas o realmente como que en la literatura anglosajona lo muestran como parte de una enfermedad, pero por parte de la literatura francesa, que finalmente la dermatología se originó en Francia, pues ahí sí describen esta enfermedad. Y bueno, en sus libros que tienen como de apoyo, ahí también viene la enfermedad descrita. En la nueva edición, sobre todo la del doctor Amado Saúl, sí menciona también otra enfermedad dentro de las eritematos escamosas, que es el líquen plano. Pueden encontrarlo en otras literaturas dentro de los síndromes reaccionales. Pero no se preocupe, digo, de todos modos, en la siguiente clase estaremos hablando también de los síndromes reaccionales y pues también ahí hablaremos de líquen plano. Entonces, dentro de las clases que vamos a abordar el día de hoy, tenemos a la psoriasis, que les mencionaba como que es la más característica de las eritematos escamosas, y la pitiriasis rosada, la dermatitis seborreica y las eczemátides. Entonces, comenzando con la psoriasis es una enfermedad inflamatoria que tiene un curso crónico. Se, carac- Se caracteriza por ser muy pruriginosa. Realmente no tenemos una causa bien establecida, todavía se considera como una causa desconocida, ya que hay múltiples cuestiones involucradas. Algunas se han notado como una asociación de la enfermedad, otras también se ha visto que es más como un efecto de la enfermedad. Y en esta enfermedad, pues tenemos que la morfología va a estar constituida por placas eritemato escamosas que pueden afectar la piel y ocasionalmente las mucosas. Esta muestra una gran variedad clínica y puede estar distribuida en diversas partes de la piel. Podemos encontrarla en zonas como piel cabelluda, podemos encontrarlas en áreas de pliegues como axilas, pliegue inguinal. Se puede encontrar también en zonas donde hay salientes óseas, que eso es como lo más característico, como lo son codos y rodillas, o la región lumbosacra. La psoriasis no se puede curar, es considerada una enfermedad crónica y que de hecho corresponde dentro del síndrome metabólico, pero el manejo que finalmente les vamos a dar a estos pacientes es con el fin de minimizar el daño físico, especialmente también el daño psicológico, buscar el control de la enfermedad, el control de las comorbilidades, ya que les mencionaba que está englobado dentro del síndrome metabólico, entonces es muy importante también buscar si hay algunas otras alteraciones a nivel de lípidos, a nivel de la presión arterial, glucosa, entre otras. Entonces, aquí el tratamiento que se da es con un enfoque multidisciplinario y personalizado para el paciente.
de acuerdo a lo que presenta. En cuanto a la etiología, o más bien la patogenia de esta enfermedad, sabemos que un queratinocito, para que pase del estrato basal hacia el estrato córneo, dura ese proceso de maduración entre unos 20 y 25 días, en algunas zonas hasta 51, 52 días, pero en la psoriasis este proceso se va a ver multiplicado hasta 10 veces más rápido. 10 veces más rápido. Puede pasar este proceso de que el queratinocito pase de la célula basal del estrato basal hacia el estrato córneo en un periodo como de 3 días aproximadamente o menos. Por lo tanto, aquí las células van a presentar una gran actividad metabólica y que esas células no van a alcanzar a madurar de manera adecuada. Se ha señalado que en la epidermis de los pacientes con psoriasis tienen mayor cantidad de ciertos lípidos, glucógeno, potasio, y entre otras enzimas. Y también se ha visto que hay un metabolismo importante con respecto al ácido araquidónico, que es un ácido graso esencial y precursor de prostaglandinas y de los leucotrienos. Estos pues están involucrados o son mediadores dentro de la inflamación. Entonces, pues en los pacientes con psoriasis, este ácido araquidónico va a estar aumentado, estas prostaglandinas van a estar aumentadas, también los leucotrienos, y estos van a actuar como un estímulo quimiotáctico para atraer a los polimorfonucleares, que son parte de las células más importantes dentro de la psoriasis. En cuanto a la epidemiología, a nivel mundial, la psoriasis afecta a gran parte de la población. Se ha estimado que afecta a más de 60 millones de adultos y niños en todo el mundo. En México se encuentra dentro de las 15 dermatosis más frecuentes y representa alrededor del 2% de todas las dermatopatías. En cuanto a el curso, afecta por igual tanto hombres como mujeres, puede afectar todas las edades, pero se ha visto un predominio principalmente en adultos más que niños, aunque también llegamos a observarlo en pacientes en lactantes o en recién nacidos, aunque no es una enfermedad congénita. Esta enfermedad puede presentarlo más adelante, después del nacimiento. El pico de incidencia va entre la tercera a cuarta década de la vida y, bueno, esto se cambia en un tipo de psoriasis que más adelante les voy a explicar cuál es. Y también se ha visto que en personas de piel blanca se presenta mucho más, ya que se cree que la melanina puede actuar como un agente protector contra la psoriasis. Dentro del cuadro clínico, pues tenemos topografía que se puede encontrar en diversas partes del cuerpo. Entonces podemos encontrar una distribución localizada, diseminada o generalizada, como en el caso de una eritrodermia secundaria a una psoriasis. La localización más frecuente o más característica de la psoriasis o de la psoriasis clásica tenemos en salientes óseas, como lo son rodillas, codos y la región lumbosacra. Otras áreas en donde podemos encontrarlo, que en algunas partes lo van a encontrar como parte de la psoriasis de zonas especiales o de zonas atípicas, tenemos en la cabeza a nivel de la piel cabelluda. También podemos encontrarlo en tronco por ambas caras, podemos encontrarlo en las regiones axilares, podemos encontrarlos en las regiones inguinales, en el pliegue interglúteo, podemos encontrarlo también a veces en cara y
también podemos encontrarlo en palmas y plantas, pero recuerden que las zonas donde se encuentra más frecuente o de la psoriasis clásica van a ser en donde haya predominio de salientes óseas como los codos y las rodillas, y menos frecuente a nivel de palmas, plantas o en pliegues, que esto se le conoce como psoriasis invertida. En cuanto a la morfología, tenemos que las lesiones elementales van a ser placas, porque vamos a encontrar dos lesiones elementales principales, las cuales son manchas eritematosas más escama. Estas manchas eritematosas son secundarias a ese proceso en donde el queratinocito no alcanza a madurar, se encuentra inmaduro y está con ese aumento de proliferación y estos agentes proinflamatorios elevados, entonces por eso se observa esa coloración rojiza o eritematosa. Como esos queratinocitos se siguen acumulando porque se está haciendo una proliferación intensa, entonces van a formar una escama, que esa escama va a tener un color blanquecino que le llaman como de aspecto yesoso. Es una escama gruesa y blanquecina. Podemos encontrar formas clínicas que la que es más frecuente es la forma de placas grandes, eritematos escamosas y como les mencionaba, esa escama gruesa blanquecina con un fondo eritematoso. Los bordes son irregulares, pero bien definidos. Podemos encontrar una variante que se da principalmente en niños, que es la variante en gotas o gutata. Esta variante se ha relacionado a como un posible gatillo por un agente infeccioso que se puede tratar de un Streptococcus pyogenes. Entonces, estos niños pues tienen una infección o tienen una sobrepoblación por Streptococcus pyogenes y comienzan a presentar esta variante de psoriasis. Esta psoriasis, como dice el nombre, pareciera que salpicaron a la piel con estas placas eritemato-escamosas. Son placas más pequeñitas que pueden tener un diámetro de 3 a 5 milímetros. Entonces parece ahí como salpicado. También podemos encontrar otras variantes como la psoriasis anular, que esta nos va a recordar mucho a una tiña. En esta variante, justo los pacientes presentan morfología de las placas como en anillos. La escama podemos observarla también dentro, o sobre el borde de la lesión, pero sí va a ser una escama más gruesa. Hay que revisar todo el paciente, hay que buscar las placas y va a estar también mucho más diseminada. Esos pacientes pueden presentar un aclaramiento central, incluso en esa placa central pueden observar aparición de otras placas de menor tamaño, que eso nos va a hacer el diagnóstico diferencial con la tiña, que recuerden que en la tiña encontraremos ese borde activo donde está la placa, también eritemato escamosa, pero el borde tiene eritema, tiene presencia de escama, una escama más fina. Además, podemos encontrar presencia de vesículas, puede haber presencia de costras hemáticas, costras sanguíneas. Y para nosotros realmente, si tenemos mucha duda, pues debemos de tomar algo, como puede ser el examen directo, un raspado de la escama, que recuerden que se encuentra en la periferia, se observa el microscopio. Si hay hifas, pues bueno, nos orienta más hacia una tiña. O se puede tomar una biopsia y también ahí observaremos si se trata de una psoriasis o si se trata de una enfermedad por dermatofitos. Otra enfermedad que recuerden que está dentro del diagnóstico diferencial, tenemos al eritema anular centrífugo. El eritema anular centrífugo, que también son placas eritemato-escamosas con un borde en anillo, aquí la clave o eritema figurado, también lo pueden encontrar. Aquí la clave es que la escama va a estar dentro
de la placa, no va a estar sobre el borde ni por fuera del borde, siempre va a estar dentro. En la tiña es más frecuente que sea fuera, en la psoriasis sobre. Hay otra forma que puede ser la girata o arciforme, que este sí también tiene un parecido más con el eritema figurado, que no se alcanza a completar como ese óvalo o como ese círculo, pero pues las placas son más infiltradas, ustedes las palpan, están más duras y como les mencionaba, la escama está sobre el borde, no dentro, sobre el borde, a diferencia del eritema figurado. Hay una variante que es más rara, pero que sí hemos llegado a ver en la consulta, que es la variante Ostracia, que literal aquí parece como si el paciente tuviera una ostra o una concha, en donde la escama se ve mucho más grande y se acumula esa escama, que puede verse hasta como una coloración amarillenta y parece como las ostras. Ujú. Dentro de los signos de la psoriasis, aquí vamos a encontrar múltiples que son, les digo, muy característicos y que cuando se los pongan en sus casos clínicos de exámenes o incluso cuando llegue el paciente, es algo que es muy fácil de explorar en el paciente y que nos va a establecer el diagnóstico. Entonces, dentro de los signos, primero tenemos al signo de la parafina o el signo de la bujía. El signo de la parafina o de la bujía, si ustedes realizaran como un cepillado, como un rascado de las lesiones que antes se hacía con la uña, al momento que rascan esa escama, pues parece como si ustedes rascaran una vela. Entonces comienza a desprender una escama que da como ese aspecto como de parafina. A eso se le llama como el signo de la parafina o de la bujía. Y esa membrana o esa escama que se empieza a desprender se le conoce como membrana de Duncan-Dolke. Entonces, viene el paciente con la placa eritematoescamosa, ustedes observan, comienzan a realizar ese raspado, entonces si se desprende así como pequeñas capas o láminas, pues ahí tenemos el signo de la parafina y eso que se está desprendiendo es la membrana de Duncan-Dolke. Al momento de que ustedes desprenden esa membrana, vamos a observar otro signo característico que se conoce como signo del rocío, de rosa sangrante o el signo de Auschwitz. Entonces ustedes levantan, ay, se fue hasta el final. Ustedes levantan esa escama y van a observar que sobre la piel se encuentra un puntilleo o un sangrado que es secundario a esa inflamación que está generando mayor cantidad de vasos sanguíneos y que estos se observan cuando se arranca la escamita. Aquí está. Porque me lleva hasta el final de la presentación. Entonces, aquí, como les presento en esta imagen, ahí se ve claro esa membrana de Duncan y por debajo está ese puntilleo o signo de Auschwitz. Otro dato característico es que cuando les estamos dando tratamiento a los pacientes van a presentar una regresión de las placas
Y esa regresión de las placas lo vamos a observar porque comienza a formarse una mancha hipopigmentada alrededor de la placa de psoriasis. A esta mancha hipopigmentada se le conoce como halo o anillo de Voronov. Entonces aquí se ve cómo las plaquitas comienzan a involucionar. Ya no está esa escama gruesa, blanquecina característica, porque ya está respondiendo al tratamiento. Y aquí el halo se comienza a formar, hablándonos de que también eso ya está involucionando. Otro dato, bueno, que aquí no los puse, que es otro de los signos de la psoriasis, tenemos a el signo de Bronstein. El signo de Bronstein es aquel que se encuentra localizado en el pliegue interglúteo y es una placa eritemato-escamosa que aparece muy frecuentemente sobre esa zona, en el pliegue interglúteo o por arriba del pliegue interglúteo, casi justo al inicio. Y eso se le conoce como signo de Bronstein. Tenemos otros signos característicos, sobre todo a nivel ungueal, que también les voy a hablar más adelante. Entonces, en la psoriasis palmoplantar, que afortunadamente es una de las que no es tan frecuente, sin embargo, cuando aparecen los pacientes, sí les provoca mucho daño a nivel psicológico y sobre todo les altera su actividad normal, porque pues necesitan de las manos y las plantas para poder realizar actividades y es muy dolorosa. En este tipo de psoriasis vamos a encontrar la presencia de placas eritemato-escamosas que pueden tener bordes irregulares y difusos. Estas placas pueden también ser acompañadas de presencia de pústulas, las cuales son estériles, mezcladas con manchas que pueden tener una coloración entre café o amarillentas. También podemos observar a veces vesículas o pápulas. Y pues a esta variante, sobre todo donde predomina la presencia de pústulas, se le conoce como psoriasis pustulosa. Esta psoriasis pustulosa, inclusive también la podemos encontrar en pacientes embarazadas. Hay a veces que en algunas embarazadas mejoran su psoriasis. Quizá esto se relaciona como a cuestiones hormonales, pero hay otras a las que les va terrible y pueden presentar esta variante pustulosa. La psoriasis de la piel cabelluda, aquí lo que vamos a encontrar es presencia de placas, las cuales van a estar bien delimitadas, pueden tener bordes irregulares y presencia de una escama que quizá no sea tan gruesa como en el resto de la piel, pero tiene una coloración como gris amarillento que da el aspecto del amianto. Si ustedes buscan en internet el amianto, este tipo de material se utilizaba antiguamente como para los tejados. Entonces, de ahí le pusieron este nombre a ese tipo de escama amiantácea o placa amiantácea. Algo característico de la psoriasis es que se encuentra sobre la línea de implantación del pelo. Generalmente no rebasa la línea de implantación del pelo o es muy raro que rebase. Se encuentra en una zona muy precisa y aquí puede parecer o a veces hacernos dudar de si se trata de una dermatitis seborreica o a veces puede venir combinado con la dermatitis seborreica con la psoriasis, que se conoce como seborriasis o sebosoriasis. Entonces encontramos esas placas que les digo, puede ser que no se encuentre como tan gruesa la escama. En algunos pues sí puede encontrarse como más gruesa, pero tiene eritema en su fondo y que en la mayoría de los casos no rebasa la línea de implantación esa escama. El eritema puede llegar a rebasar un poquito más, pero no logramos encontrarlo, por ejemplo, afectando pabellones auriculares como lo hace la psoriasis.
Nosotros para establecer mejor el diagnóstico en el caso de la psoriasis, nos apoyamos mucho del dermatoscopio. El dermatoscopio nos va a dar ciertas características de la escama, cómo se encuentra sobre la línea, sobre la piel cabelluda, cómo se encuentra envolviendo el pelo y también los vasos que observamos ya con el dermatoscopio también nos van a orientar si se trata de una psoriasis o una dermatitis seborreica. Ahora, con la psoriasis unguial, esta les comentaba que también tiene datos patognomónicos o muy característicos de la psoriasis. La psoriasis unguial puede afectar hasta el 50% de los casos. Entonces, paciente que sospechen de psoriasis, siempre revisen uñas, porque eso también nos hace un apoyo en el diagnóstico. Entonces, en las uñas que vamos a encontrar, tenemos el signo del dedal o pits, o que también se conoce como pitting. En este signo, lo que vamos a encontrar son pequeñas depresiones en la superficie de la lámina uñal. Haga de cuenta que es como si agarráramos un alfiler y estuviéramos perforando esa uña. Múltiples puntitos se le van a formar a este paciente. Este pitting debemos de encontrarlo en todas las uñas o en la gran mayoría de las uñas. Entonces, se observan esas depresiones sobre la lámina unguial. Si ustedes comienzan a buscar como una mejor iluminación de esa uña o juegan con la iluminación, pues van a ser más evidentes esos signos. Otro que luego suelen confundir de que se trata de una onicomicosis, pero no, es la mancha de aceite. La mancha de aceite, como dice el nombre, es una mancha que tiene una coloración amarillenta, pero que esta es translúcida y que podemos encontrarlo sobre el lecho unguial. Esta mancha podemos encontrarlo a nivel distal, podemos encontrarlo a veces a nivel proximal o podemos encontrarlo a nivel lateral. Entonces se ve esa mancha, como les mencionaba, que tiene una coloración amarillenta, como más translúcida, que sí podemos observar en algunas zonas una mancha amarillenta como más blanquecina o más opaca, que a veces, les digo, lo suele confundir con una onicomicosis. Pero ¿cómo vamos a diferenciar de una onicomicosis a una psoriasis unguial? Bueno, obviamente, si el paciente tiene otros datos en la piel de esas placas eritemato-escamosas, con esa escama gruesa, blanquecina o de aspecto yesoso, sobre todo en salientes óseas, ya tenemos ahí como una palomita de que se trata más de una psoriasis. Si no los tiene, bueno, aquí el paciente cuando tiene afección de todas las uñas es muy raro que sea una infección por hongos. Recuerden que cuando hay alteraciones de todas las uñas, en el caso de los pacientes con onicomicosis, debe de tratarse de un paciente que tiene alguna mutación genética como alteración en CARF9 o porque tiene un estado de inmunosupresión importante, como pacientes post-trasplantados, pacientes con VIH o SIDA. Los pacientes con psoriasis pues no van a tener como este antecedente, posiblemente tengan otras comorbilidades, diabetes, hipertensión, obesidad. También otro dato que nos va a orientar más hacia una onicomicosis es que aquí, como observan, si ustedes trazaran una línea sobre esta mancha, es como un borde más regular, a diferencia de los pacientes con onicomicosis, que es un borde que va a estar más irregular, que parece como si fuera festoneado, o le llamamos como de aurora boreal, muy, muy irregular, y que aparte va a tener una alteración de la zona donde está infectando el hongo, que va a pulverizar esa uña, esa pulverización, que parece como polvito ahí blanquecino. Y aparte, la onicomicosis, recuerden que en un paciente inmunocompetente es muy raro que afecte las uñas de las manos. Sí puede afectar uñas de los pies, sobre todo a nivel del primer ortejo,
pero uñas de las manos es sumamente raro. Y la psoriasis es muy frecuente que afecte las uñas de las manos y también la de los pies. ¿Qué otras cosas podemos observar? Hiperkeratosis subungual, que es ese engrosamiento que va a presentar el paciente. También podemos encontrar hemorragias lineales subunguales, que se les llaman como hemorragias en astilla, porque parecen como pequeños pedacitos ahí, como si fueran de madera, que tienen una coloración que puede ser vino o coloración como un rojo quemado y que van a presentarse sobre la lámina unguial. Y onicólisis distal, ya que las células, los polimorfonucleares, están invadiendo la lámina unguial y esos polimorfonucleares también están llevando a que haya un aumento en la proliferación de queratinocitos y por ende va a haber un desprendimiento de la uña a nivel distal. Y entonces se va a observar como si fuera un color blanco o amarillento en esa parte distal de la lámina y ese desprendimiento, recuerden que no se ve como con tanta pulverización como en la onicomicosis. Entonces, recuerden, paciente que tenga estos datos en las láminas unguiales, principalmente de manos, en todos los dedos, sospechen más de una psoriasis o de alguna otra enfermedad autoinmune antes que una onicomicosis. Dentro de las complicaciones, podemos tener presentaciones espontáneas o secundarias al tratamiento, al inicio de tratamiento, sobre todo tratamientos con esteroides o tratamientos con biológicos, que esto ya lo hemos ido viendo cada día más, que se llama como psoriasis paradójica. Aquí los pacientes pueden presentar una generalización de las lesiones con mucho eritema y mucha escama que puede abarcar más del 80% de la superficie corporal total y entonces se convierte en una eritrodermia y ya con nombre y apellido es una eritrodermia psoriásica. Estos pacientes, debido a ese gran compromiso que tienen de la barrera cutánea, porque pues prácticamente todo se está descamando, todo se está desprendiendo, comienzan a haber alteraciones a nivel del estado general. Entonces son pacientes que van a tener comprometido las cuestiones metabólicas, van a tener comprometido las cuestiones a nivel de electrolitos, a nivel de la temperatura, cómo la regulan. Ellos van a tener un prurito intenso debido a esta eritrodermia. Por ende, van a tener también alteraciones en cuanto al sueño. Y al tener todo esto y con esa superficie corporal tan afectada, pues se considera la eritrodermia psoriásica como una de las enfermedades dermatológicas. Entonces recuerden que vamos a encontrar ese hombre rojo o ese síndrome de hombre rojo, donde el paciente va a tener esa dermatosis generalizada constituida por eritema y escama. En muchas ocasiones quizá no encontremos una escama tan gruesa, en algunas sí puede encontrarse una escama gruesa muy evidente o muy exagerada. A veces quizás solo en algunas zonas podemos observar esas escamas gruesas y en el resto podemos observar solo eritema o una escama fina. Pero en estos pacientes es importante que tomemos una biopsia y conozcamos sus antecedentes para orientar el diagnóstico y también evitar equivocarnos en el tratamiento, porque de lo contrario podríamos empeorar su situación. También podemos encontrar otras complicaciones o asociaciones como lo es la artropatía psoriásica. Aquí, en el 10 al 15% de los casos, los síntomas de la psoriasis, de la artritis psoriásica o de la artropatía psoriásica pueden preceder la afectación cutánea, pero hasta en el 70% de los casos de un paciente con afección a nivel unguial,
secundario a la psoriasis, va a presentar una artropatía psoriásica. Entonces, por eso les digo que es también sumamente importante revisar las uñas de los pacientes, porque si ya comienza a tener alteraciones a nivel unguial, en un 70% puede presentar o evolucionar a una artropatía psoriásica. Y entonces ese tipo de tratamientos, ese tipo de pacientes requieren otro tipo de tratamientos. O incluso apoyarnos de otras herramientas diagnósticas para evidenciar esa afectación a nivel de las articulaciones y por ende también darle un mejor tratamiento y evitar que el paciente tenga mucha alteración a nivel de estas articulaciones y pues evitarle una mala calidad de vida. Entonces, por eso revisen siempre uñas y recuerden que las uñas puede hacer o pueden orientarnos a nosotros que en el 70% de esos pacientes con afección unguial vayan a evolucionar a una artropatía psoriásica. Y aquellos pacientes con artropatía psoriásica que inicien primero con estos síntomas, pues es raro. Estos aparecen en el 15% de los casos. Generalmente siempre empiezan con placas eritematoscamosas en la piel o con afectación unguial y ya más adelante evolucionan hacia la artropatía. Y esta artropatía psoriásica se ha relacionado en el 30% de los casos con el HLA-B27, que es característico de las espondiloartropatías. Esta artritis psoriásica va a afectar las articulaciones interfalángicas distales e interfalángicas proximales de manos y pies. Esto es importante porque también nos ayuda a hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades reumatológicas. Podemos observar presencia de inflamación, dolor, flegosis, que es esa como edema de los dedos, que parecen como dedos de salchicha, y pueden llegar a presentar deformación tras esta alteración de las articulaciones. Y esta artropatía es una artropatía seronegativa. Entonces aquí observamos este paciente, cómo tiene esa dermatosis localizada en manos, que está constituida por estas placas eritemato-escamosas de bordes irregulares y bien definidos. Y como ven, ya comienza a tener esa mala alineación o como alteración en la alineación de los dedos, secundario a la artropatía. Aquí, en este caso, también observamos esas placas eritematoscamosas. En algunas zonas los observan de menor tamaño, otras confluentes que generan placas de mayor tamaño. Y se observan, hay dedos que ya están como muy hinchados, a diferencia de otros, debido a esa flegosis. Eso es la flegosis. Las uñas, en cualquiera de los dos casos, se observan, tienen esas alteraciones en las láminas unguiales, que recuerden, alteraciones en láminas unguiales de manos, sospechen primero de una enfermedad autoinmune o si tiene como datos característicos de los que les acabo de presentar de la psoriasis, pues sospechen de una psoriasis. Lo último que deben de sospechar es una onicomicosis. Otra tenemos la psoriasis pustulosa, que es lo que les comentaba, que es una forma clínica o que también a veces puede deberse como una complicación de un tratamiento mal indicado o que fue suspendido de golpe. A veces los pacientes ya como que van mejorando en el tratamiento y se les hace fácil y dejan el tratamiento de golpe y entonces hacen como un efecto rebote, un efecto paradójico. Entonces, aquí lo que podemos encontrar es aparición de pústulas. Esas pústulas pueden aparecer sobre las placas, son unas pústulas finas amarillentas. Esas pústulas, recuerden que son estériles y podemos encontrar dos variantes. Una variante que se encuentra generalizada, que se conoce como psoriasis pustulosa de von Sumbusch, y otra que se conoce como exantemática o acrodermatitis continua de Alopo, que esta está más localizada, justo en zonas acrales.
Entonces tenemos una variante generalizada que les recuerdo es la variante pustulosa de von Subusch, que esta la podemos encontrar sobre todo en pacientes embarazadas. Y pues aquí observamos como la presencia de múltiples pústulas que van a estar sobre la placa. Y esas pústulas son estériles. En cuanto a la etiopatogenia, bueno, como les mencionaba, realmente no hay una causa tan establecida, pero sí se han visto múltiples cosas relacionadas a aparición de una psoriasis o empeoramiento de una psoriasis, o que la psoriasis actúa como un círculo vicioso, sobre todo con las cuestiones metabólicas del síndrome metabólico. Entonces, recuerden que en la psoriasis vamos a encontrar una función metabólica incrementada en donde las células que se encuentran en el estrato basal van a pasar hacia el estrato córneo en una forma mucho más rápida, en 10 veces más rápido. Puede suceder en 3 días, a diferencia de lo que ocurre normalmente, que es de 20 a 25 días. Se ha también relacionado a cuestiones genéticas y aquí hay un patrón de herencia, hasta en el 60% de los casos. Tenemos una psoriasis tipo 1. En esta es una psoriasis de inicio temprano. Son pacientes mucho más jóvenes, antes de la tercera a la cuarta década de la vida, que es lo que se establece en las psoriasis clásicas. Aquí pueden presentarlos de la infancia y aquí suelen tener un antecedente familiar en donde hay una expresión del HLA-CW6. En la psoriasis tipo 2, esta tiene un inicio tardío, puede que no tengan un antecedente familiar y aquí no hay expresión del HLA-CW6. Estos pacientes, como les mencionaba, tienen una alteración a nivel emocional importante debido a que son estigmatizados porque pues alguien ve hay una placa eritematoescamosa, inclusive hasta médicos generales creen que es un hongo y creen que se trata de algo contagioso y entonces estigmatizan al paciente. Luego me ha tocado pacientes que tienen que transportarse para que se revisen en el hospital y no los dejan subir al transporte público o no los dejan subir a su camión que los traslada desde su pueblo hasta el hospital general porque creen que la enfermedad que tienen es contagiosa. Y entonces esto les genera un estrés importante, les genera depresión y desgraciadamente la psoriasis es una enfermedad que responde ante ese estrés o ante esas alteraciones emocionales y entonces provoca que haya una respuesta inflamatoria y por ende aparezca mayor cantidad de placas. Por eso les digo que es como un círculo vicioso. También, como les mencionaba, en la psoriasis gutata o psoriasis en gotas, hay un antecedente infeccioso donde está Streptococcus pyogenes, sobre todo cuando está a nivel faríngeo, que puede dar una faringitis o que hay una sobrepoblación. Este estreptococo se ha visto relacionado en la aparición de esta psoriasis gutata. Cuestiones endocrinas como obesidad, diabetes mellitus, dislipidemia, hipertensión, alteraciones en glándula suprarrenal, pues también tienen una gran relación con empeoramiento de la psoriasis o viceversa, esa psoriasis que a veces está como rebelde puede hablarnos de que hay alguna alteración a nivel endocrino que está poniendo como muy rebelde al tratamiento a esta psoriasis o que se esté presentando con mayor cantidad de brotes. Y en cuanto a nivel inmunológico, la psoriasis es una enfermedad que tiene una cascada de respuesta inmunológica muy, muy estudiada, donde los linfocitos que más predominan son esos linfocitos que tienen una respuesta TH17. Entonces hay ciertas interleucinas que vamos a encontrar incrementadas como interleucina 17, interleucina 23, entre otras, que se han usado estas vías para también iniciar tratamientos biológicos o enfocar los tratamientos biológicos.
Entonces tenemos pues diferentes factores que pueden llevar a la aparición de una psoriasis o como desencadenar la psoriasis o exacerbar la psoriasis. Mario, ¿puedes dejar de utilizar tu señalador? Porque estás como pintando la pantalla. A ver si puedo borrar. Bueno. Bueno, entonces, dentro de los factores extrínsecos, recuerden que tenemos al estrés, también hay otras cuestiones a nivel del exposoma, como es la contaminación, el uso de ciertos medicamentos, de ciertas drogas, la alimentación, si el paciente no duerme bien, si tiene infecciones, el fumar, el alcohol, entre otras. Por eso también es importante educar al paciente para que tenga un mejor estilo de vida. Y eso también nos ayuda mucho a que el paciente se mantenga en un peso adecuado y responda mejor a los tratamientos. Si este paciente no tiene un adecuado estilo de vida, va a ser mucho más difícil el tratamiento y no va a responder a veces ni siquiera a biológicos. Dentro de los factores intrínsecos, pues tenemos al síndrome metabólico, obesidad, diabetes mellitus, dislipidemia, hipertensión y estrés. Ay, apareció, se movió aquí el cuadrito, pero toda esta respuesta de inflamación crónica, donde hay secreción de citocinas proinflamatorias, va a llevar a que el paciente también pueda presentar resistencia a la insulina o una enfermedad cardiovascular. Entonces, por eso el tratamiento del paciente con psoriasis debe de ser multidisciplinario. Apoyarnos del endocrinólogo, apoyarnos del nutriólogo, del cardiólogo, entre otros. En cuanto al diagnóstico, pues el diagnóstico prácticamente es clínico. Las placas son muy clásicas y afortunadamente la psoriasis clásica es la que más se presenta. Entonces, si no tenemos una psoriasis clásica y tenemos dudas de que si se trata de una tiña, si se trata de un eritema figurado o de alguna otra enfermedad eritematoescamosa, pues podemos hacer uso de la biopsia. Y en la biopsia hay ciertos datos patognomónicos que vamos a encontrar a nivel histopatológico que a nivel de la epidermis habrá presencia de algo que se conoce como microabscesos de Munro y pústulas de Kogok. Estos, tanto microabscesos como pústulas, es prácticamente un acúmulo de neutrófilos o de polimorfonucleares, como ahí hechos bolita, esos polimorfonucleares, como si fueran una esfera, que van a estar algunos como a nivel del estrato córneo y otros como más profundo a nivel del estrato espinoso y que los más superficiales pues se conocen como microabscesos de Munro y los más profundos se conocen como pústulas de Kogok. Aparte de otras características a nivel histopatológico que nos van a orientar hacia una psoriasis, que son muy, muy clásicos de una psoriasis. Y recuerden que siempre en su exploración física deben de revisar a todo el paciente y sobre todo revisar las uñas que nos va a orientar a si ese paciente pueda llegar a evolucionar a una artritis psoriásica, porque esos pacientes se tratan diferente y ahí nos apoyamos del servicio de reumatología. Sigue siendo un manejo multidisciplinar. Para nosotros establecer el tratamiento, primero tenemos que establecer la gravedad y el área afectada. Para esto utilizamos un índice de severidad que se conoce como PASI. Este va a evaluar la gravedad y también nos va a ayudar a la respuesta o ver cómo va respondiendo el paciente ante el tratamiento. En este índice PASI
que hasta ya lo encuentran en aplicaciones. Ustedes buscan ahí las aplicaciones de su smartphone, este índice. Y entonces estas aplicaciones eh, les van a preguntar sobre la presencia de eritema, qué tan latoso está el paciente. Incluso les van a poner ahí como unas imágenes para que ustedes puedan hacer la comparación y ya le digan, pues se parece a esta imagen, lo seleccionan. También les va a preguntar sobre el engrosamiento o la infiltración. Para eso hay que tocar al paciente. También les va a preguntar sobre la escama, qué tan gruesa está. Como les digo, ahí se los pone como fotografías y ustedes van seleccionando, pues se parece a esta escama que está más gruesa, se parece a esto que está más infiltrado. Les va a preguntar sobre el porcentaje de superficie corporal afectada. Y va a ir haciendo estas preguntas de acuerdo a 4 regiones, que son cabeza, cuello, el tronco y extremidades superiores y extremidades inferiores. Entonces, de acuerdo a esto, les va a arrojar un puntaje que va a ser entre el 0 al 72. Entonces, ahí tienen sus aplicaciones. Aquí vienen esas imágenes que les menciono. Les pone como el grado de eritema, el grado de induración o de infiltración y cómo se encuentra la escama. Entonces, de ahí ya ustedes ven, pues casi no tiene eritema, 0. O sí está muy eritematoso, 4. Igual, no está casi infiltrado, 0. Sí, muy infiltrado, 4. Y lo mismo con la escama. Entonces ya después la superficie corporal afectada, que lo va a dividir en las 4 regiones, como les mencionaba, cabeza, cuello, tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores. Y entonces en cada una vamos a determinar el eritema, la induración y la escama. Esto ya hasta las aplicaciones solitas lo hacen. A nosotros sí nos ponían a hacerlo así manualmente. Se hacía una suma y de ahí ya realizábamos una multiplicación y la suma de todas las filas y nos daba un porcentaje. Y entonces, de acuerdo a esto, pues ya establecíamos qué tipo de tratamiento íbamos a indicar. Aquellos pacientes que tenían un PASI menor de 10, iniciamos con tratamientos tópicos, o aquellos pacientes que tienen lesiones muy localizadas, que no sean en sitios especiales o esos sitios atípicos como piel cabelluda o regiones de pliegues. El tratamiento de primera elección son con tratamientos tópicos. Aquí dentro de los tratamientos iniciamos con esteroides o corticosteroides para esa psoriasis, que estos debemos de darlos especialmente en terapia combinada. Estos esteroides pueden ser esteroides como de una clase media a una clase alta, como puede ser la mometasona o la betametasona, y van a ir combinados de ciertos tratamientos queratolíticos como el ácido salicílico, en zonas como lo son cara, áreas intertriginosas, piel delgada o niños. Pues ahí podemos valorar el dejar un esteroide tópico pero de baja potencia, muy leve, muy leve. Aquí podemos utilizar una hidrocortisona o una desonida, pero jamás una mometasona ni una betametasona. En caso de que las placas sean muy gruesas o que sea un curso crónico y que estén sobre todo en áreas que no son pliegues o que no son cara, podemos dejar esteroides de muy alta potencia, incluso clobetasol, alobetasol, pero no debemos de dejarlo más allá de 2 a 4 semanas. El tratamiento ideal actual es el uso combinado de tratamientos con esteroides y análogos de la vitamina D. Estos esteroides, como la betametasona que les mencionaba, vienen combinados con un análogo de la vitamina D, como el calcipotriol. ¿Y por qué un análogo de la vitamina D? Porque se ha visto que hay una alteración en el metabolismo de la vitamina D de los pacientes con psoriasis. Ahí está este mecanismo alterado y la vitamina D está involucrada en en que se mantenga la proliferación celular regulada.
Entonces, por eso es importante poner un análogo de la vitamina D, para que regule esa proliferación, que no esté ahí produciendo tanto queratinocito inmaduro, que se esté acumulando y que llegue a generar esa capa o esa escama y ese eritema. Entonces, por eso hay que dar tratamiento combinado con betametasona con calcipotriol. Hay fórmulas ya de patente, como lo es Daibovet, o uno que acaban de sacar este año que se llama Derluma. Derluma y Daibovet contienen betametasona y calcipotriol. Estos hay que utilizarlo cada 12 horas por 4 semanas. Y posteriormente se puede dejar pulsos, es decir, 2 veces por semana. Puede ser en días alternos o solamente en fines de semana como tratamiento de mantenimiento. Otros tratamientos que podemos utilizar son los inhibidores de la calcineurina. Estos, sobre todo, podemos utilizarlo en psoriasis facial o psoriasis invertida, que es esa que se encuentra a nivel de los pliegues, para evitar esos efectos adversos no deseados del esteroide, como puede ser la atrofia o el córtico daño, que puede llevar incluso hasta síndrome de Cushing. Dentro de los inhibidores de la calcineurina puede ser el pimecrolimus, que viene al 1%. Esto lo dejamos en cara, áreas intertriginosas o la región anogenital, y podemos dejarlo cada 12 horas. O también podemos utilizar el tacrolimus, que al 0.03% es ideal para esos bebés o lactantes. Eso es principalmente para niños. Vienen un porcentaje menor al otro inhibidor de la calcineurina. Este también se deja cada 12 horas. Podemos dejarlo por un lapso de 2 semanas. Y si el paciente no llegara a responder, pues podemos incrementar el porcentaje del tacrolimus a 1.1%. Entonces, estas son como algunas de las patentes. Pero hay otra como más económica que se encuentra con el nombre de Arnaltem, e incluso ya hay algunas que lo hacen en fórmula magistral, que también son opciones más económicas, porque estos tubitos de 30 gramos o de 15 gramos salen carísimos, le salen al paciente como en 1,000 pesos. Entonces, pues hay otras opciones más baratas. Y pues recuerden que esto es tratamiento cuando es una placa única o superficies muy pequeñas afectadas correspondientes a un PASI menor al 10%. No los dejen como para pacientes con una psoriasis diseminada, porque el tubo pues a la primera aplicación se les va a acabar. El tiempo podemos incluso dar un lapso de 8 semanas o en el caso de los inhibidores de la calcineurina, pues podemos valorar llevarnos un poquito más de semanas con el fin de buscar la remisión de las lesiones. Pero la realidad es que si el paciente no está respondiendo y si está presentando cada vez mayor cantidad de placas eritematoescamosas, pues hay que valorar el tratamiento sistémico. Otro de los tratamientos tópicos que ya cada vez han ido en desuso, pero bueno, a veces en pacientes que pues tienen una situación económica muy mala, pues llegamos todavía a darles tratamientos con alquitrán de hulla. Este alquitrán viene formulado en una solución, en un ungüento con vaselina, que viene en un 5 al 10%. Este alquitrán es un ungüento negro porque es un derivado de hidrocarburos que huele de hecho como a llanta. Usar por las noches y por un periodo máximo de 4 semanas. Es muy difícil de retirar. Y también otra cosa de lo que se quejan los pacientes es que cuando se pega a la ropa es muy difícil de desmanchar esa ropa. Y para retirarlo, pues les decíamos que con aceite de bebé se lo trataran de quitar antes del baño y ya después en el baño pasaran el jaboncito. Pero sí es muy, muy difícil de retirar. Y el alquitrán de hulla tiene como un efecto reductor. Por eso es que se deja ese tratamiento. Entonces, cuando decíamos placas con eritema, donde predominaba el eritema, les dejamos el ungüento alquitranado o les decíamos como la pomada negra.
La antralina es otro tipo de tratamiento que se puede utilizar en combinación con fototerapia, meterlos a la maquinita, y que también tiene un efecto reductor. Otro tipo de tratamiento que ya no lo encontramos disponible en México, pero hace muchos años sí estaba todavía, es el tazaroteno, que es un tipo de retinoide. Quizá más adelante lo vuelvan a traer. Este retinoide se dejaba también por las noches, con tal de buscar también un efecto reductor y queratolítico. Y los análogos de la vitamina D, como el calcipotriol, a veces cuando los pacientes ya tuvieron respuesta con la combinación con el esteroide y el análogo de la vitamina D, podemos dejarlos con mantenimiento con puro análogo de la vitamina D y les va muy bien. Y podemos dejarlo 1 a 2 veces al día, y dejarlo, les digo, como mantenimiento para seguir disminuyendo la plaquita. Entonces, les mencionaba que la combinación del patente tenemos al Daibovet, pero ya sacaron otro que se llama Derluma. Cuando calcipotriol está solito, de esta misma farmacéutica, se llama Daibonex. Daibonex, le cambian lo último, NEX. Este es BET porque trae la betametasona. El Daibonex solo trae el calcipotriol. Otra pomada que se utilizaba, que aquí pues teníamos la pomada negra, así como el yin y el yang, pues también utilizamos una pomada blanca. Y esta pomada blanca está constituida por ácido salicílico. Se puede combinar con vaselina, aunque pues los químicos prefieren que lo mandemos formulado con crema, una cold cream, porque es más fácil de mezclar con el ácido salicílico. Y esta pomada blanca se deja en placas, sobre todo esas placas que tienen una escama gruesa, ya que el ácido salicílico actúa como un queratolítico, entonces nos ayuda a quitar esa escama. No se recomienda para esas placas en donde predomina solo el eritema, porque les puede llegar a irritar. Entonces, pues les digo, antiguamente se mandaba esa pomada negra y la pomada blanca. Y a veces dejábamos como la pomada blanca de día y la pomada negra de noche. Pero pues esto ha ido en desuso, sobre todo el alquitrán de hulla, porque pues también se ha ido prohibiendo, ya que recuerden que esos derivados de hidrocarburos pues pueden ocasionar cáncer de piel. La urea es otro queratolítico, que esto lo podemos encontrar en cremas, que van a venir al 10, 20, 30 o 40%. ¿Y cómo vamos a decidir qué porcentaje? Pues es dependiendo qué tan gruesa sea la escama. Si es una escama mucho más gruesa, como si fuera una especie de callo, pues lo dejamos al 40. Si es una escama que está muy finita, lo dejamos al 10. Si es una escama como ahí medio intermedia, pues podemos dejarlo en un 20 o 30%. Esta urea lo podemos dejar cada 12 horas o cada 24 horas. Y si el paciente tiene un PASI mayor del 10% o si presenta mala respuesta al tratamiento tópico o tiene una presentación en sitios especiales como piel cabelluda, palmas, plantas, una psoriasis invertida, pues tenemos que dar tratamiento sistémico. Y dentro de los tratamientos sistémicos tenemos a la ciclosporina, tenemos al metotrexato, el cual estos dos son como de los más utilizados porque son tratamientos muy económicos y que los pacientes han respondido bien, pero pues ya son tratamientos que también son viejos. La desventaja es que con los tratamientos actuales, que son los biológicos, con los cuales los pacientes responden sumamente bien, es que los tratamientos biológicos tienen un precio excesivo, que es muy difícil que lo dejemos por medio privado a un paciente, ya que tienen un costo por cada jeringa que oscila entre los 60,000 a los 300,000 pesos. Y cada jeringa hay que aplicarla a las 0 semanas, a las 2 semanas, a las 4 semanas, y de ahí se van como a los 3 meses, a los siguientes 3 meses, depende del biológico. Entonces, estar mandando este tipo de jeringa
en ese tiempo y es una jeringa que oscila entre los 60 a los 300,000 pesos, pues la realidad es que los pacientes no pueden comprarla. Entonces, para ellos que no tienen algún seguro IMSS, ISSSTE, o que no tienen un seguro privado, pues dejamos tratamientos orales como el metotrexato. Este tratamiento, sobre todo el metotrexato, es muy importante que lo combinemos con ácido fólico, ya que el metotrexato actúa a nivel de la dihidrofolato reductasa. Entonces, este tratamiento va a disminuir la proliferación de las células, pero no solamente de los queratinocitos, puede también tener afección en otras estirpes celulares y puede generar efectos tóxicos. Entre ellos, pues tenemos la mucositis, que es alteración a nivel de las mucosas, como si le salieran aftas o úlceras al paciente. Puede tener también alteraciones a nivel de la biometría hemática. Entonces, para evitar como esos efectos adversos o esa toxicidad por parte del metotrexato, lo combinamos con ácido fólico. Otro tratamiento tenemos a los retinoides orales, como la citretina, que les menciono, pues bueno, aquí en México no tenemos, pero en Estados Unidos y otros países sí lo tienen. Aquí solamente como retinoide oral tenemos la isotretinoína y la realidad es que es raro que lo utilicemos para una psoriasis. Y otro es la azatioprina, que este inmunomodulador pues rara vez se utiliza en la práctica clínica. Pero bueno, son los tratamientos que están descritos. Aquí les pongo como este árbol nos habla sobre los tratamientos orales en la psoriasis y este árbol, cada rama viene con una comorbilidad. Si el paciente tiene alteración a nivel renal, si tiene algún trasfondo a nivel hematológico, si tiene como algún tipo de cáncer, si aparte del cáncer también tiene alteraciones de la función renal, si tiene alteraciones hepáticas, si tiene enfermedades inflamatorias como la enfermedad inflamatoria intestinal, si es un paciente o una paciente más bien que se encuentra en estado fértil o en etapa fértil, pues de acuerdo a eso nosotros hacemos decisión en el tratamiento oral. Pero bueno, este árbol pues ya nos toca a los dermatólogos tomarlo en cuenta para el tratamiento. Ahora, con respecto a los nuevos tratamientos, que son los biológicos, estos tratamientos han venido a revolucionar diferentes enfermedades y una de ellas es la psoriasis. El primer biológico que se estableció para el tratamiento de la psoriasis es el adalimumab, que este es un biológico que va dirigido contra la respuesta TNF, que es esta respuesta proinflamatoria. Entonces, es un anti-TNF. Y como les digo, viene como en unas jeringas precargadas que hay que estar aplicando a nivel subcutáneo al paciente. De ahí, otro tratamiento que se utilizó, otro tratamiento biológico que ya es viejo, es el Etanercept, que ese también es un anti-TNF. Este tratamiento también es inyectable. La realidad es que estos tratamientos ya se han estado utilizando menos, sobre todo el Etanercept, ya que han tenido como muchos efectos adversos. Todavía la adalimumab en algunos pues se llega a considerar. Y pues como ya son viejos, también son los biológicos más económicos. De ahí tenemos otros tratamientos biológicos mucho más recientes y con mejor respuesta, como es el infliximab, que este también es un anti-TNF, aunque el infliximab decidimos dejarlo para esos pacientes que recayeron después de otro biológico. Otro de los tratamientos biológicos más recientes tenemos al ustekinumab, que este es un inhibidor de interleucina 12 e interleucina 23. Este es como de los más utilizados. Ustekinumab, aparte, nos ayuda para aquellos pacientes que tienen como alguna comorbilidad tipo enfermedades inflamatorias o pacientes
también que tienen como alguna artropatía psoriásica, podemos llegarlo a utilizar. Y de ahí se han venido cada vez más y más biológicos, con nombres mucho más difíciles de pronunciar, pero que se ha visto una gran respuesta de que a veces hasta les desaparece al paciente la eritrodermia tras la primera aplicación, o se limpian de todas las placas de psoriasis tras la primera aplicación. Pero al ser los más recientes, pues como les mencionaba, son los más costosos, que pueden oscilar entre más allá de los 300,000 pesos por cada aplicación. Entonces, al igual que los tratamientos orales, tenemos un árbol de decisión que nos orienta hacia qué biológico podemos utilizar, de acuerdo a qué otras comorbilidades pueda tener el paciente, como enfermedades a nivel cardiovascular, obesidad, depresión, enfermedad inflamatoria intestinal, esclerosis múltiple, si el paciente tiene una psoriasis pustulosa generalizada, si es una paciente que se encuentra embarazada, pues de ahí ya tomamos decisiones. Esto, si el paciente también es solamente psoriasis, a nosotros nos toca como esta mitad del árbol. Si se encuentra la psoriasis con una artritis psoriásica, que es esta otra mitad del árbol, pues ahí nos apoyamos con reumatología. Entonces recuerden que el algoritmo del tratamiento, pues primero, vemos el paciente, sospechamos de una psoriasis en placas, bueno, nos vamos a revisar uña. Uñas se encuentran afectadas, entonces sospechamos de una afección articular. Recuerden que hay que hacer valoración. Podemos mandar ultrasonido de esas articulaciones o podemos enviar a reumatología antes de nosotros establecer el tratamiento para que reumatología también haga una revisión y entonces inicie el tratamiento. Bueno, si solamente se encuentra con psoriasis y no tenemos sospecha de afección articular, ya reumatología nos lo regresó porque dicen que no tiene afección articular. Entonces hay que determinar la gravedad de la psoriasis utilizando la escala de PESI o la superficie corporal afectada. Pues bueno, hasta aquí, pues realmente a ustedes les tocaría y ya lo mandan a dermatología. Pero bueno, si quieren como iniciar algún tratamiento a este paciente con psoriasis, aquí, si el paciente tiene una superficie corporal afectada menor del 10% o si el PASI es menor del 10%, pueden iniciar con tratamiento tópico en lo que derivan a dermatología. Pero si el PASI es mayor del 10% o la superficie corporal afectada es mayor del 10% o tiene sitios especiales afectados, como lo son palmas, plantas, regiones, pliegues, como a nivel inguinal, a nivel axilar o en piel cabelluda, mejor envíen ya de una vez a dermatología. En el caso de que estemos iniciando con tratamiento tópico, recuerden que los tratamientos de primera línea son estos tratamientos combinados con esteroide y análogo de la vitamina D, o podemos dejar retinoide tópico, que bueno, como les mencionaba, si ya no lo encontramos en México, entonces prácticamente de ese nos olvidamos. Solo con esteroide, con análogo de la vitamina D, Daibovet, Derluma. Si no, podemos dejar un tratamiento de segunda línea, o si estamos viendo que se trata de un infante o un lactante, podemos dejar inhibidores de la calcineurina. O si vemos que el paciente de plano no le alcanza para nada, le es muy difícil conseguir productos, mandamos a formularle estas pomadas negras y pomadas blancas que están compuestas de alquitrán de hulla, ácido salicílico, o podemos dejarle tratamiento con urea. ¿Ok? De ahí, si el PASI es mayor del 10%, si es más del 10% de la superficie corporal afectada, entonces hay que buscar comorbilidades, hay que realizarle laboratorios a nuestro paciente, laboratorios generales, ver cómo está su glucosa, ver cómo están los lípidos, ver cómo está su función hepática. Podemos dar tratamientos sistémicos tradicionales, orales, como lo es el metotrexato o la ciclosporina, o segunda línea tenemos a otros como la sulfasalacina, la leflunomida o el tacrolimus. Pero en general les mencionaba que el metotrexato es una muy buena opción.
acompañado del ácido fólico. Si vemos que el paciente tiene IMSS, tiene ISSSTE o tiene seguro de gastos médicos, podemos mejor considerarlo para el tratamiento biológico. Y este tratamiento tenemos antes que se le vayamos a indicar, también solicitarle pruebas para descartar que tenga una infección, como puede ser por hepatitis o una infección por tuberculosis, que se pueden llegar a reactivar con los tratamientos biológicos. Por eso es que tenemos que realizarle muchos estudios a estos pacientes para evitarles esa reactivación y pues que no se nos vayan a morir por la infección, por la reactivación de la infección. Entonces, si no tienen ningún dato de TB latente o activa o de hepatitis, pues, o alguna otra infección, entonces, de acuerdo a las comorbilidades, de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a las características del paciente, pues entonces podemos dar tratamientos biológicos, como adalimumab, etanercept, que les mencionaba ya son biológicos viejos. De los recientes tenemos a ustekinumab, y hay otra mnemotecnia que es como ribs, costillas en inglés, que aquí de los más actuales y los mejores tenemos a R de risankizumab, I de ixekizumab, B brodalumumab y S secukinumab. Entonces ese ribs, esas costillas, son los tratamientos biológicos más actuales y que han respondido bien. Hay un biológico oral que también sacaron el año pasado que se llama deucravacitinib. Ese deucravacitinib, para aquellos pacientes pues que, bueno, les alcanza, que tienen seguro de gastos médicos y que tienen una fobia a las jeringas o que no es fácil que se puedan aplicar esa jeringa, pues podemos considerar este tratamiento oral con este biológico que se llama deucravacitinib. Si el paciente tuvo tratamiento biológico y volvió a recaer, volvió a presentar un brote de psoriasis importante, entonces a ellos les dejamos tratamiento con infliximab, que el infliximab es un tratamiento biológico intravenoso. El resto son subcutáneos y, como les mencionaba, el deucravacitinib es oral. Pues recuerden, adalimumab, etanercept, ustekinumab y esos de RIBS, risankizumab, ixekizumab, brodalumumab y secukinumab son subcutáneos. Infliximab es el único intravenoso. Entonces, hasta aquí vamos a dejar clase de eritemato escamosas. En la próxima clase vamos a continuar con el resto de las enfermedades eritemato escamosas, que son la dermatitis seborreica, pitiriasis rosada de Gibert, eczemátides y líquen plano. Y de ahí también vamos a dar paso para los síndromes reaccionales, como urticaria, dermatitis por contacto, eritrodermia, y dermatitis atópica. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda? Doctora, aparte de la resistencia a la insulina, ¿qué otra enfermedad había mencionado que podían generar los de la psoriasis por la tanta reacción inflamatoria? Enfermedades cardiovasculares. Va, gracias. Uh-huh. O sea, siempre tomen en cuenta enfermedades cardiovasculares, los que corresponden también al síndrome metabólico, que bueno, aquí también la cuestión cardiovascular es importante, pero hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus, dislipidemias, todos esos tienen una relación importante con la psoriasis. Psoriasis que no responde a tratamiento, seguramente el paciente tiene ahí otra comorbilidad. Y si no tratamos esa comorbilidad, el paciente no va a responder. Y aunque le dejemos el mejor biológico, el que acaba de salir, el más costoso, no va a responder. Tenemos que hacer que ese paciente baje de peso, que controle su diabetes, que controle su presión arterial, y esto también nos va a ayudar a que el paciente en un futuro tenga menor riesgo de infartos.
¿Alguna otra duda? Parece que no. Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctor.